Rompiendo Cadenas, ciclo de podcast 2025, producido por estudiantes y docentes del CEPEN número 92, Mauricio Martín. En la unidad de detención número 11, sector preegreso de Neuquén Capital. Preegreso de Neuquén Capital. Preegreso de Neuquén Capital. Hoy los estudiantes de preegreso del ciclo 2025 estaremos entrevistando a nuestros queridos profesores. Nos interesa saber y conocer sobre sus experiencias y emociones trabajando en contexto de encierro. Mi nombre es Javier Ríos. ¿Qué materia da? Y bueno, en primer año doy físico-química, por el actual plan de estudio. En segundo año, física. Y en tercero, comunicación institucional. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo lo que sería estudio en el contexto de encierro? El 1 cumplí 21 años. Empecé en el 2004. Hola, buen día. ¿Cómo es su nombre? Bien, me llamo Noelia, abuelo Hueque. Estoy acá trabajando doy clases de comunicación, del área de comunicación. Todas mis materias están vinculadas a eso, tanto en la escuela C como en la escuela A, donde hay trayectorias diferenciadas. Y disculpe, ¿y eso en dónde sería? En la U11, en la cárcel, que es la unidad de detención que funciona en Parque Industrial de acá de Neuquén Capital. Bueno, hola Néstor, mi nombre es Claudia Castañeda, soy profesora en letras, yo daba lengua y literatura sola y expresión oral y escrita, que ahora tiene otro nombre más largo esa materia, pero es la misma materia, se da en tercer año, nada más que con más contenidos, creo que deben tener más contenidos ahora. ¿Cuánto hace que trabajo en el contexto? En el contexto hace 18 años que trabajo. Ya estoy viejita. En el contexto hace 18 años que trabajo. Yo soy Nicolás, profe Nicolás Noé. ¿Qué materia da usted, profe? Soy profesor de comunicación y doy varias materias de ese área, del área de comunicación. Buenísimo. ¿Qué tiempo lleva dando clase en contexto, profe? Hace poquito cumplí mi tercer año dando clases aquí en la unidad 11 y también en la unidad federal de Cenillosa. Hola, buenos días. Mi nombre es Cecilia Cavilla, soy profesora en filosofía y trabajo como asesora pedagógica y ahora, estos últimos años, dando clases también en la escuela secundaria de la unidad 11. Bueno, Ceci, ¿qué significa dar clases en contexto de encierro para vos? Bueno, tiene múltiples significados, creo, como algunos más personales y de búsquedas más individuales y otros más colectivos, como es participar del campo educativo. Y en ese sentido, venir a la escuela del contexto de encierro, para mí es aportar a la restitución de derechos, en principio, y por otro lado, apuntar a que los estudiantes, las personas que están privadas de su libertad, encuentren en la escolaridad y en esa restitución un reconocimiento a su constitución como sujetos, y a elevar también un precepto que dice Zaffaroni, a elevar su nivel de invulnerabilidad. Esto quiere decir que se empoderen, que sean personas que puedan restituirse a la sociedad con una carga de sentidos y un simbolismo que los haga más fuertes y capaces de afrontar la realidad hostil en la que vivimos. ¿Y trabajaste fuera en la escuela de contexto? Fuera de la escuela del contexto carcelario sí he trabajado con estudiantes de
de una carrera terciaria de periodismo y también de nivel medio. ¿Y cuáles son las diferencias que reconoces en...? Bueno, las primeras diferencias que puedo reconocer en torno a ello es que en el afuera los estudiantes cuentan con materiales y a nivel didáctico-pedagógico se les puede pedir que resuelvan determinadas cosas, que con nuestros estudiantes de contexto hay que proporcionarles, ¿no? Lo que es el material fotocopiado, no pueden trabajar con determinadas herramientas, no tienen acceso a determinadas herramientas como por ejemplo las tecnológicas, sea una computadora, sea un teléfono, sea internet, y esto, muchas veces una de las primeras cosas que me impactó es que vos entras al aula y los estudiantes te pidan una hoja, una lapicera, cosa que en el afuera eso no sucede porque cada estudiante lleva sus materiales y acá es primordial que la escuela le pueda proporcionar a los estudiantes los elementos y los materiales de estudio. Y sí trabajé en otras escuelas secundarias, también en algunas de adultos, en otras de adolescentes, y hay mucha diferencia, pero la diferencia lo favorece a ustedes porque son cursos de menos estudiantes. Quien va a la escuela es porque tiene ganas realmente de estudiar, de aprender, y también en cuanto al material, los pibes en las otras escuelas, las pibas y los pibes pueden ir con sus carpetas, sus materiales, si les pedís un libro lo pueden comprar o hacen un sacrificio y lo compran en el caso de que sean escuelas de pocos recursos, pero bueno, en nuestro contexto es bastante más complejo. Tenemos que darles hojas, lapiceras, cuando queremos trabajar algún texto, sobre todo las materias que doy yo, hay que fotocopiar bastante para que todos tengan el mismo material. Sí, trabajé en 2 escuelas en Neuquén y una escuela en Chipoleti. ¿Cómo la escuela, qué es lo que sería lo diferente de una escuela de afuera, lo que sería una escuela de acá adentro? Y bueno, primero que nada, bueno, la parte administrativa que no está acá, o es muy poca, de a poco se ha ido construyendo de toda manera, porque antes no había ni asesoría, ni preceptoría, hoy tenemos asesoría, preceptoría, bibliotecario. De todas maneras, viste que las escuelas tienen su propio edificio, acá no. Después, en cuanto a la estructura, bueno, siempre tratamos de que las clases sean lo más abierta posible, tratar de hacer como que el aula, ¿no?, se parezca lo menos posible a una cárcel, ¿no? Entonces, fíjate, bueno, trabajo mucho en la escuela C, tenés, salvo apenas ingresás, que tenés el ascensor, las puertas, pero después estamos con las puertas abiertas, vamos al baño cuando queremos, o sea, se trata de que sea una escuela muy similar a la escuela de afuera, ¿no? Pero obviamente, más allá de la cantidad de gente que hay en una escuela común, acá estamos limitados hoy por el tema de las burbujas. Obviamente que tenemos limitaciones y hay que pedir a veces permisos para... Profe, vamos con otra. Esta es buenísima. ¿Qué te produce saber que un estudiante tuyo pudo completar el secundario y egresarse? Es una satisfacción muy grande, Franco. Sí. Porque nosotros creemos, voy a decir nosotros, pienso en algunos compañeros al menos y compañeras, creemos que la educación es una herramienta muy importante y la reconocemos como una posibilidad que tiene cualquier persona. Exacto. Más allá del contexto en el que se encuentre, es una oportunidad para hacer otras cosas, para entender mejor el mundo, para entenderse mejor a sí mismo. Entonces, saber que un estudiante, también conocemos las dificultades de estudiar en cualquier contexto, pero especialmente en este. Estudiar no es fácil, requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Algunos temas los entendemos más fácil y otros nos cuestan un montón. Y eso es igual para todos. Entonces, saber que alguien en un contexto tan adverso consiguió
terminar sus estudios primarios, secundarios, lo que sea, para nosotros es una satisfacción muy grande. Nosotros generamos un vínculo, si no con todos, al menos con la mayoría de nuestros estudiantes, generamos vínculos y bueno, nos llena de orgullo, me emociona solo de eso. Qué bueno, profe. Y es muy satisfactorio cuando eso sucede, es muy satisfactorio el vínculo con los estudiantes que logran finalizar sus trayectorias escolares y además cuando eso significa haber concretado una etapa y empezar a asumir otra, muchas veces es muy reconfortante para ellos, para sus familias, para el entorno y en particular para las personas que acompañamos estos trayectos y estos recorridos. También vamos viendo cómo eso va cobrando significados diferentes y es muy gratificante. Me genera mucha felicidad porque creo que la escuela brinda eso, una posibilidad para nuestros estudiantes. Muchas veces las personas que terminan acá, terminan porque han cometido un error, una equivocación, y creo que la escuela les brinda una posibilidad no solo de aprendizaje, sino de que puedan cambiar algo de sus vidas. Y los estudiantes, por lo menos en mi experiencia, todos los estudiantes que he tenido y que estoy teniendo actualmente tienen muy buena predisposición para trabajar, cosa que en el afuera me ha costado bastante que los estudiantes se interesen por los temas que les enseñamos, y acá los estudiantes en la mayoría de los casos tienen muy buena aceptación sobre todas las propuestas didáctico-pedagógicas que les llevamos. Y una alegría muy grande porque aparte de esas, digámoslo, mal y pronto, ¿no? O sea, es la razón por la cual seguimos trabajando. Si no, yo creo que muchos docentes no trabajaríamos. Si no viéramos estos resultados, estos cambios, estas modificaciones en las personas, no seguiríamos con nuestra labor. Yo en particular, sin ese es mi combustible. Si no viera ese cambio, el progreso, no sé cómo explicarlo, pero esto que se nota en cada uno de los alumnos cuando ha pasado, más que nada, ha hecho todo el proceso desde primer año hasta tercero. En primer año entran un tipo de persona y en el segundo van modificando y en tercero ya cambia, que tener personas más reflexivas, que preguntan más, que toman más en cuenta otro tipo y otro estilo de vida. Ay, ¿qué me produce? Me produce un orgullo enorme, me pongo ancha, como galleta en el agua. Realmente para mí es hermoso verlos progresar, verlos aprender, verlos egresar. Cuando los veo, a veces me los encuentro afuera, también para mí es una alegría enorme encontrármelas afuera. También es una alegría enorme porque veo que están progresando, que han llegado a cumplir sueños, y no hay nada más lindo que cumplir sueños, chicos. Estudiar está bueno. Ustedes recuerden que siempre al final, como decía la canción de Cerati, siempre hay recompensa. Así que para mí es maravilloso, y es maravilloso hoy poder escucharlos desde acá, desde mi casa. Así que nada, divino, realmente hermoso. Asistir a la escuela estando en el contexto de privación de libertad supone dos tipos de beneficios. El primero tiene que ver con la adquisición de conocimientos, de nuevos contenidos, saberes y experiencias. Por otro lado, se logran beneficios de relación al adelantamiento de fases de la condena, es decir, que a partir del recorrido escolar lo que se obtiene es un acceso más veloz a los beneficios tales como salidas transitorias, libertades condicionales y asistidas. ¿Qué le produce saber que un alumno tuyo obtenga su libertad? También, o sea, una gran alegría, pero más que nada para que sea para bien. O sea, lo ideal para un profe es despedirnos y vernos afuera y no volverlo otra vez otra vez acá adentro, ¿no? O sea, lamentablemente se han pasado esos casos, pero el que queremos y el que buscamos y el que anhelamos es
justamente, o sea, que la escuela no solamente sea un lugar en el que vengas y te apoderes de ciertos conocimientos, sino que también, o sea, tengamos esa posibilidad de charlar, bueno, cuáles son tus expectativas de vida, o sea, que la escuela te ayude, te fomente a otro tipo de vida, ¿no? O sea, justamente tratar de ver si podés hacer otros estudios, o sea, que cambies. ¿Qué le ocasiona? ¿No? ¿Qué le produce? Que terminen tanto sus estudios como tengan su libertad ambulatoria, me da una gran alegría porque, bueno, acá dentro de la cárcel los estudiantes, si bien el único derecho que deberían perder es el derecho ambulatorio, uno se termina dando cuenta que cuando se está en una cárcel, los estudiantes terminan perdiendo un montón de derechos, el derecho a la salud, el derecho a la comunicación, el derecho a un trabajo, el derecho a muchas cosas. Entonces, cuando un estudiante se va en libertad, uno siente que, bueno, además de recuperar su libertad ambulatoria, hay otros montón de derechos que se pueden recuperar. Y es una gran alegría porque logran un derecho muy importante, ¿no? Que es el derecho a transitar libremente por donde ustedes quieran. Lo que por ahí nosotros les aconsejamos, bueno, no somos quienes para dar consejos, pero sí decirles que se porten bien, que hagan bien las cosas, que vale la pena estar en libertad, que vale la pena llegar hasta donde llegaron, y que continúen, si pueden, que continúen estudiando, que es lo mejor que pueden hacer, y si no, laburar para vivir como hacemos todos, chicos, como hacemos todos. Pero bueno, la idea es, la alegría es enorme cada vez que alguno de ustedes recupera la libertad, porque es una esperanza nueva que nosotros tenemos en que las cosas van a funcionar mejor y que hemos logrado algo, que nosotros como docentes también hemos logrado algo. Es un montón, es también muy gratificante ver a alguien que sale y lo que eso sucede. A veces me ha pasado de encontrarme en la entrada de la unidad con gente que está saliendo por primera vez. Me acuerdo una persona que salió corriendo para el otro lado porque se confundió, pero estaba tan contento y con una necesidad de correr que eso se transmitía. O gente a la que la va a esperar su familia y ese primer encuentro. Y también hay ahí siempre una cuota como esto de una latente preocupación de que ojalá esa salida encuentre a ese sujeto en un lugar que lo abrace, que lo aloje y que lo contenga, en vez de que lo expulse y lo excluya. ¿Qué te produce saber que un alumno tuyo obtiene su libertad? Bien. Esta es parecida a la pregunta anterior, pero tiene algo más. Porque esa persona que sale en libertad, si fue estudiante nuestro, lo que nos genera es esperanza, la esperanza de que eso que nosotros pudimos aportarle le vaya a servir a la persona, que pueda ser una herramienta efectiva en esa nueva etapa de la libertad, de volver, reinsertarse en la sociedad, todo eso que sabemos que no es fácil tampoco. Entonces, insisto con esto, para mí particularmente es como un símbolo de esperanza. Es decir, bueno, puse una semillita, vamos a ver qué pasa con eso. A ver si da fruto. Bien, muy bien. Y bueno, vamos con la última preguntita. ¿Cómo fue su primer día de trabajo en el contexto de encierro? Sí, no sé si es el primer día, pero me acuerdo de esas primeras veces que entré, la hostilidad de las 4 puertas de entrada, las 3 puertas de entrada y los ruidos de la cárcel en general, y después entrar a la escuela y que la escuela de ese momento, que estoy hablando del 2011, esa escuela no es la escuela que tenemos hoy, era una escuela bastante más inflexible, más rígida y además
cuya organización estaba comandada por la policía y no de una manera, no desde un equipo pedagógico, y entonces muchas veces que salieran a la escuela tenía que ver con las ganas que tuviese un celador de ir a buscar a esas personas, muchas veces tenía que ver con beneficios que se otorgaban en vez de esto de garantizar un derecho. Entonces era como una pelea constante ahí, una tensión constante entre policía y escuela, argumentando de por qué era necesario que salga tal o cual persona. Eso también nos cerraban las puertas con candado, no podíamos llevar el mate, teníamos que estar pidiendo permiso para todo. Problemas escolares se trabajaban desde la lógica, los que eran conductuales se trabajaban desde la lógica de policía, entonces siempre se sancionaba en vez de poder abordarlos desde distintos lugares, conversando, generando espacios más democráticos y participativos. Pero de ahí en adelante, bueno, eso fue cambiando y tenemos un espacio que nos permite ahora trabajar con otras lógicas que son más propias de lo educativo. También a nivel provincial se ha avanzado bastante. ¿Y alguna vez en algún día de tu vida, en el día de trabajo, tuviste algún pensamiento, alguna duda, miedo en venir y dar clases así en contexto de encierro? ¿Se te cruzó algo por la mente? No, la verdad que no. ¿Cómo fue tu primer día? Mi primer día, yo empecé a trabajar acá cuando estaba embarazada. Fue mi primer clase, la di en contexto de encierro. Recuerdo que en mi primera clase tuve solo 2 estudiantes en Escuela C. En Escuela C se trabaja por burbujas. Y fue para mí una gran alegría poder dar clases de lo que había estudiado, porque antes trabajaba limpiando casas. Pero además el respeto, la predisposición de los estudiantes, en ese primer día llegar, que te haya un compañero o compañera que te reciba a la entrada, que te diga, ver la construcción que uno tiene de la cárcel y ver que dentro de la cárcel hay una escuela, un edificio donde funciona como tal, como escuela, su arquitectura, la cartelería, un lugar para preceptoría, las aulas para que estén los estudiantes, me impactó mucho, muy positivamente. También me generó los primeros días, sobre todo de clase, me costaba mucho sentir el ruido de la reja cuando la cierran, y siempre hay algo que me sigue generando como una especie de incomodidad o de dolor, es ver que la policía esposa a los estudiantes. Me genera ahí a nivel emocional algo, porque, bueno, qué sé yo, quizás para el sistema penitenciario las personas que están dentro de las cárceles son internos o son presos, y para mí son mis estudiantes. Entonces ver que les ponen las esposas a veces me genera así como mucha incomodidad, pero sí estoy muy, muy agradecida y ese primer día de clases lo tengo muy, muy, muy fresco en mi memoria. ¿Cómo fue tu primer día en el contexto? Mi primer día fue bastante singular, obviamente que entré con todos los miedos, fue un poco caótico, yo la verdad también entré con bastantes miedos, más incertidumbres, porque no te dan mucha información, por lo menos antes no te daban mucha información, y mi primer día entró a un curso que estaba en un tráiler, ahí cerca de la cancha, y venía un muchacho, un pelado, peleando con 5 policías que lo llevaban amarrocado, bien apretado, y le gritaba, era mi primer día, mi primer momento, antes de entrar al aula ya estaba pasando eso, ahí en la entrada. Le decía, ¿cómo no me van a dejar tener el teléfono si es con lo que trabajo? Y me miraba y me decía, no, dice, si uno necesita el teléfono para trabajar. Ese fue mi primer encuentro acá. Después, bueno, o sea, fui a la escuela, veías grupos bastante grandes, ahí no había separaciones, no había burbuja. Bueno, en su primer momento no teníamos preceptores, así que es como que estábamos los profes muy, muy solos y notabas eso, ¿no? O sea, la impronta que tenían los profes en ese momento era completamente distinto a como estamos hoy. Bueno, alguno de ustedes me conoce ya, ¿no? ¿Cómo fue? Fue muy natural, realmente. Fue muy, muy natural, como dar clases en cualquier escuela,
por ahí yo soy medio desbocada, por ahí se me escapaban las malas palabras, pero se me escapan las palabras, se me escapan solas a veces. Pero, y por ahí se asombraban y me decían, no, lo que dijo la profe, como me decían en las otras escuelas también. Pero realmente fue muy natural, fue muy, muy lindo, me adapté muy rápido al contexto, sobre todo a ustedes, ¿no? Con la policía por ahí no tenía muy buena relación, yo era siempre fui bastante rebelde, pero bueno, después todo bien, o sea, he tenido algunos problemas con algún que otro estudiante, pero a ver, los puedo contar con los dedos de una mano, si son 2 es mucho, así problemitas, pero después todo perfecto, qué hermoso. Para mí dar clase de contexto de encierro me enfrenta con cuestiones propias. Primero me enfrentó en los primeros tiempos con prejuicios. Todos tenemos prejuicios con respecto a lo que es una cárcel, a lo que son las personas que viven adentro de una cárcel, que están detenidas ahí. Hay unos prejuicios que son discursos que están dando vueltas en la sociedad. Entonces, cuando uno ingresa, porque uno no conoce, cuando uno ingresa y conoce y puede verlo, se da cuenta de que empiezan a desarmarse esos prejuicios. Claro. Se empiezan a desarmar. En mi caso, por lo menos. ¿Qué significa dar clases en contexto de encierro? Es poder aportar a la libertad, entendida en el sentido del conocimiento de otra persona, que la necesita mucho. Poder brindar un poquito de eso es lo que me llena. Sí. Eso es lo que le da sentido. Y cuando veo que eso ha llegado, que algo que yo he enseñado o que hemos trabajado en una clase después se refleja en algo en la vida del estudiante, listo, yo ya creo que después de eso no quiero más, porque es lo que más me gusta. Me llena mucho saber eso, que uno puede ser útil en la vida de otro a través del conocimiento. Hola, soy Pacheco Néstor y bueno, como cierre de este podcast, a mí me gustaría dejar mi moción sobre los docentes. Quiero darles las gracias por su vocación, por la educación y por el trato que nos dan, ya que en el contexto que nos encontramos es difícil y diferente a lo habitual. Y eso es algo que no todos están preparados. Y doy gracias por su tiempo, su dedicación y respeto hacia lo que hacen. Hola, soy Víctor Soto y estoy muy contento porque aquí terminé mi estudio secundario, que afuera no lo pude hacer porque circunstancias de la vida, y este año ya estoy haciendo una diplomatura de paradigma de seguridad ciudadana con la cooperativa Liberté. Le doy las gracias a los profes por su vocación y la oportunidad que nos dan a nosotros de educarnos acá, que afuera uno no aprovecha esto. Así que gracias a los profes por su vocación. La experiencia de estudio fue bastante grande, me ayudó un montón. Cuando estuve declinado, los maestros me apoyaron un montón. Abrí mi mente bastante. Ahora me formé en formación profesional. Los profes. Hice formación profesional, de lo cual tengo muchas herramientas para el día de mañana poder defenderme en libertad, ¿no? También terminé el secundario, soy universitario. Y bueno, a mí me ha ayudado un montón y le agradezco mucho a los maestros por toda la ayuda y los años que también lo hemos conocido también. Y un abrazo para todos. Hola, mi nombre es Jorge Costello y como cierre de este podcast, a mí me gustaría dejar mi moción sobre los docentes. Quiero darle las gracias por su vocación, por la educación y por el trato que nos dan, ya que en el contexto que nos encontramos es difícil y diferente a lo habitual, y eso es algo que no todos están preparados. Y doy gracias por su tiempo, su dedicación y respeto hacia lo que hacen. Desde ya, muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Salvador Andrés y me tocó atravesar por este contexto de encierro. Atravesé por muchas circunstancias en este castigo y lo bueno que me dio fue la escuela, que por circunstancias de la vida no pude terminar y en este lugar lo pude hacer. Gracias a los profes que ellos pudieron ayudar y sentir la empatía de cada uno de nosotros.
también fue la complicación de concurrir al aula, en sentido de cómo la policía nos ponía trabas para concurrir a ella, y así los profes también hacían su lucha porque ellos veían a la persona y no como la justicia nos veía. Buenos días, mi nombre es Pixioli Franco y en primer lugar a mí me ha servido mucho la educación acá en el contexto porque me enseñó muchas cosas, aparte del aprendizaje me enseñó a formarme más como persona, me dio muchas herramientas para el día de mañana cuando obtenga mi libertad y me ha servido de mucho en gran manera y quiero agradecerle a todos los profesores por el tiempo que se han tomado para esta entrevista y un agradecimiento enorme para ellos porque se han ganado el cariño de nosotros los estudiantes y mandarle un fuerte abrazo a la distancia. Espero verlos afuera y que los quiero mucho. Tremendo. ¿No? Participaron de esta producción Cecilia, Noelia, Javier, Nicolás, Andrés, Jorge, Franco, Néstor, Emma y Víctor. Un agradecimiento especial a la profe Claudia Castañeda por su participación.